momento y que la alabanza sea parte de nuestras vidas, sea parte de la manera como nos relacionamos con el Señor, cómo edificamos una fortaleza y cómo nos lleva a orar y a adorar y a guerrear. Es que pues qué bendición este canto cada vez que lo escucho, me gusta mucho. Ok, pues buenas noches a todos. Ahí yo veo ya a Fernando y Blanquita, siempre están aquí, son los primeros que se alinean aquí con internet, nos podemos conectar, qué bendición que estén ahí, pues a Imelda, a Rita, Magda y a Rosa Luzanilla, pues que ya están aquí, y ahorita yo creo que se van a seguir conectando los demás, pero pues dijimos que a las 7:30 y pues arrancamos a las 7:30, ¿no? Y pues estamos contentos porque probablemente esta sea la clase última de este manual, ya estamos por terminarlo, así es de que pues vamos a echarle ganas, no vamos a terminar de aprender qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos visto cómo el Espíritu Santo trabaja de manera personal, como donde habita en nosotros y muchas cosas hemos aprendido a lo largo de todo este estudio que espero que vaya edificando nuestras vidas y nos lleve a conocer más a la preciosa persona del Espíritu Santo. Y ahora en este penúltimo capítulo, ¿verdad? Hemos estado hablando del trabajo que hace con la iglesia. Somos la iglesia somos las personas, no el edificio. Y hay mucho que el Espíritu hace y creo que después de este tema vamos a arrancar con lo que sería el mandato original de la iglesia, los planos apostólicos, para saber qué es la iglesia, porque ahorita vemos una cantidad de iglesias levantadas por todos lados, de todos colores, de todos sabores, ¿verdad? En muchas está el Espíritu Santo, en otras ni siquiera se conoce y cada quien levanta la iglesia, ¿verdad? Conforme bien le parece, o como siente, o como aprendió, o como le gusta, o como otros lo hacen, pero es bien importante que si el Espíritu Santo está trabajando, Él es el único que puede edificar la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo necesita. Así es de que yo creo que ahora que vamos a tener este congreso también de generación emergente, ¿verdad? Va a ser como una plataforma para entrar a otra etapa de que queremos ser esa generación emergente, queremos seguir avanzando y ser parte de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia que Él está edificando, ¿verdad? Que es una iglesia poderosa, llena del Espíritu, que es sensible al Espíritu, ¿verdad? Y que lo representa aquí en la tierra. Entonces, esta es una primer parte y yo creo que es algo bastante sencillo lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? A verdad es profundo, pero vamos a entrar a otra etapa donde lo que es, la verdad, la iglesia, cómo empezó, cuál es su propósito, cuál es su diseño, cuál es su mandato, cómo operamos en ella, cuáles son las dinámicas del espíritu. Creo que vienen mucho que vamos a ir enriqueciendo todo y vamos a entrarle de lleno con eso, ¿ok? Bueno, para en este tema, que ya nos quedan 2 puntos más, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos capacita para la guerra espiritual. Aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Aunque a veces estemos conscientes o no estemos conscientes, en el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, lo recibimos en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor, hubo un nuevo nacimiento. Y antes de eso, pues estábamos bajo el dominio de un reino de tinieblas que tiene un caminar diferente, que tienen valores diferentes, ¿verdad? Y que camina totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, en él hay una potestad, hay potestades que están operando, pero Jesús nos rescató de ese reino. Entonces, desde el momento que cada uno recibimos a Cristo, pues nos convertimos en enemigos del reino al que pertenecíamos. Y Satanás va a hacer todo lo posible por tratar de evitar que conozcamos quiénes somos, que crezcamos en sabiduría, en autoridad, que crezcamos, sí, espiritualmente, y va a tratar de impedir, y va a luchar contra el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, por eso es que muchas veces nos hemos enfrentado en batallas. Y ahora que estudiamos lo que es el manual de Reconquistando Nuestra Tierra, ¿verdad? Vemos, dice, batallas pequeñas, ¿verdad?
pues pequeñas victorias, y grandes batallas pues van a producir grandes guerreros y grandes victorias. Entonces, lo que el enemigo ha usado para tratar de detenernos, para atacar nuestras vidas, Dios lo ha utilizado, ¿verdad?, para desarrollarnos, para ayudarnos a crecer, para madurar, para aprender a guerrear, para aprender. Yo creo que ninguno nos imaginamos que estábamos en una guerra, aunque probablemente estábamos viendo situaciones conflictivas, familiares o de enfermedad o económicas, ¿no? Y en lucha, y el mundo está luchando de alguna manera, ¿verdad? Pero pues lucha de una manera diferente, como lo hace Dios o como Dios nos enseña. Entonces el Espíritu Santo nos da armas, nos equipa, nos capacita, nos enseña cómo guerrear con armas de luz. ¿Por qué? Porque la lucha que estamos no es contra espada, no es contra ejército, no es contra sangre, no es contra carne, no son contra enemigos de carne y hueso, sino en sí la batalla es una batalla espiritual contra enemigos que están bien organizados, ¿verdad? Que se manifiestan de diferentes maneras, que pueden usar aún personas, pero la lucha se tiene que pelear en los lugares celestiales. Entonces Jesús, aún al morir en la cruz, él peleó esa guerra. Nunca había sido enfrentado el reino de las tinieblas, ¿verdad? Siguió avanzando, creciendo, hasta que llegó la luz. En un reino de tinieblas, y dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es Isaías. El pueblo que andaba en valle sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde el momento que entró Jesús al mundo, se desató la guerra. Desde ese momento, Herodes inmediatamente se entera que ya había nacido el rey de los judíos, o que ya estaba ahí y tuvo temor. Entonces decretó que asesinaran a todos los bebés menores de 2 años. Estamos en una lucha muy similar hoy en día, ¿no? Los Herodes de estos tiempos, los faraones de estos tiempos, es el mismo espíritu que está detrás de ellos, ¿sí? Es este espíritu de muerte, es el enemigo que trata de destruir los propósitos de Dios. Trató de destruir al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Matando a los primogénitos, y después de eso el pueblo sale de la cautividad y empieza la formación de una nación. Cuando llega Jesús, Satanás luego ataca a través de Herodes, tratando de destruir al Hijo de Dios que había nacido, ¿verdad? Y pero de ahí empieza la lucha. Entonces, estamos en una guerra y es bien importante que nos preparemos, que nos fortalezcamos, que le permitamos al Espíritu Santo enseñarnos a guerrear. Porque cada guerra se pelea diferente, cada batalla es diferente. Y si nosotros no aprendemos a conocer las armas que tenemos, no aprendemos a portar una armadura espiritual, no caminamos en integridad, porque aparte de las armas, ¿verdad? No me sirve ninguna armadura decir me la pongo y me la quito si mi vida no está caminando en obediencia a Dios. O sea, es muy importante porque a veces la gente puede estar repitiendo en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, pero no hay un respaldo. ¿Por qué? Porque no hay una vida que represente la naturaleza de Jesús. Con el nombre de Jesús empezamos, pero con su naturaleza vencemos. Jesús venció como hijo de Dios, ¿sí? Y él caminó en obediencia al Padre. Él nunca dice, Satanás nada tiene de mí. Nunca, aunque fue tentado, abrió puertas para desobedecer al Padre y abrir puertas, o sea, desobedeciendo al Padre para que el enemigo tomara control de su vida, ¿sí? No le cedió ni un milímetro. Entonces, el reino se manifestaba en Jesús, el poder del Padre se manifestaba en Jesús completamente, que aún sin pelear o sin buscarlo, ¿verdad? Satanás le tenía miedo. Satanás se sentía atemorizado y era atormentado. Por eso te digo, nunca había sido confrontado el reino de tinieblas, ni mismo Satanás, hasta que llegó el Hijo de Dios. Entonces Satanás no nos tiene miedo a nosotros, le tiene miedo al Jesús que mora en nosotros, al Hijo de Dios, al Espíritu de Dios. Le tiene temor a una vida en santidad, le tiene temor a una persona que tiene intimidad con Dios, que está rendida a Dios, que es obediente. Eso les tiene temor. No le tiene temor a los desobedientes y a los que gritan y brincan y hablan mucho de la palabra, pero que no viven la palabra.
Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, ¿no? Nos va formando. Y entre más de Cristo hay en nosotros, entre más de la naturaleza de Cristo, nosotros no tenemos que andar buscando demonios. El demonio va a saber quién tiene autoridad. Por eso le decían a los hijos de Seba que quisieron liberar, echar fuera los demonios. Y echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Estos se sintieron profetas y que podían hacerlo nada más siguiendo la técnica o diciendo lo que Pablo decía. No se trata de técnicas. Entonces los demonios reconocen quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad, ¿sí? Y entonces a Jesús conocemos, y a Jesús, mira, hasta le rogaron que no los echara fuera, que los echaran los cerdos, ¿sí? Entonces Jesús tenía autoridad y los demonios reconocían su autoridad. Y Pablo también tenía autoridad y los demonios reconocían quién tiene la autoridad. Entonces, el Espíritu Santo nos quiere revelar la autoridad que tenemos en Cristo. Sin la revelación del Espíritu, no conocemos nuestra autoridad, conocemos ciertas citas, las pronunciamos, pero no hay una convicción, no hay algo que esa revelación que establece, ¿verdad? Nuestra fe, que establece nuestra posición, que nos establece como hijos de Dios, que nos lleva a entender que nuestra lucha no la peleamos desde este territorio natural, sino que estamos peleando desde lugares celestiales. Nos alinea, nos da la palabra. Muchas veces la lucha va a ser, ¿verdad? Pues la lucha es una lucha de espadas, y la espada es nuestros labios. Jesús, cuando Satanás viene y lo tienta, ¿cómo Jesús se peleó? No hizo caratazos y no le dio un golpe y no lo corrió. Simplemente la palabra era una espada que Satanás no podía contra ella. Entonces Él pone la palabra en nuestra boca. Entonces, si no somos sensibles al Espíritu de Dios, no sabemos oír su voz, si no hemos aprendido, ¿verdad?, a buscar en su palabra, a conocer, ¿verdad?, el corazón de Dios, pues llega el enemigo y puede atacarnos, ¿verdad? Y no sabemos ni qué decir, ni qué hacer, y nada más podemos reprender y arrapatacachata, y que sí, pero no tenemos ninguna estrategia. Pero cuando estamos conectados con el corazón de Dios, en el momento, Él viene, ilumina tu pensamiento, pone la palabra en tu boca. Es como David, cogió 5 piedras y lanzó la piedra y venció un gigantón que tenía una espada más grande que su tamaño. Yo creo que David tenía una armadura impresionante, ¿verdad? Ese hombre hacía guerra solamente con su boca, solamente amenazando, solamente burlándose, amedrentando. Su espada era muy filosa. Y esa espada no necesitaba, la espada que él traía intimidaba, pero la espada de sus labios intimidaba peor al enemigo, porque nada más él hablaba y atemorizaba, iba achicando al ejército de Israel, que eran soldados, que tenían armadura, que tenían escudos, que tenían lo que necesario. El mismo rey tenía todo. Pero llega David, un pastorcito, pero conoce a Dios, ¿verdad? Que tiene una relación con Dios, conoce la fuerza de Dios, el poder de Dios, que conoce a Jehová de los ejércitos. Todo eso le fue revelado. No lo conoció eso en el templo, lo conoció en sus tiempos con el Señor. Entonces realmente el que estaba desprotegido era Goliat. El que venía totalmente protegido era David. Y aunque el rey trató de que David, ¿verdad?, lo peleara en el terreno natural, y dice, yo te doy mi espada, yo te doy mi escudo, yo te doy mi armadura y todo, ¿verdad? Pues David se la puso y dice, yo no sé usar esto. Tenemos que aprender a usar armas de luz. Tenemos que aprender a usar las armas de Dios. David sabía usar las armas de Dios. Y la fe era un escudo muy fuerte que él llevaba, sabía cómo operar, ¿verdad? En un terreno muy sencillo, pero con una fe muy grande. Entonces, a la hora de la hora, ¿verdad? Fue una batalla que cuando David habló, y cuando David también le dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, ¿no? Y empieza a hablarle. También con su boca. Él hace un decreto. Dice, yo voy a cortar tu cabeza. Yo voy a cortar tu cabeza. Yo te voy a vencer. David no se amedrentó con las palabras. Escuchó y se molestó.
se indignó. Dice, ¿quién es este incircunciso que viene, ¿verdad?, a enfrentar al ejército de Dios? Porque él conocía a Dios, porque él tiene una identidad, ¿verdad? Y entonces, cuando él enfrenta a Goliat, pues literalmente, así como él declaró, así venció. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel está siendo perseguido y está en el desierto y luego está en el Mar Rojo y viene todo un ejército contra de ellos? Todo un ejército viene detrás de ellos. Faraón viene muy molesto, ¿verdad? Acaba de perder a su hijo, a todos los primogénitos de Egipto murieron, entonces vienen muy enojados, o sea, no vienen a pedirles, por favor, regresen, o sea, venían a vengarse. Entonces imagínate cómo se siente el pueblo acorralado entre un desierto con un ejército detrás de ellos con un mar de imposibilidades, imposible de cruzar cuando lleva niños. Pero inmediatamente cuando Moisés va a consultar a Dios, dice Dios, ya no es hora de que ores. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para prepararse, hay un tiempo para crecer y desarrollarlos. Pero cuando ya es el tiempo de luchar o tiempo de avanzar, tenemos que discernir. Entonces, cuando Moisés decreta, ¿sí?, que el enemigo que los persigue ya no lo volverán a ver, que Dios iba a pelear por ellos, inmediatamente dio respaldo a sus palabras. Dime cuál armadura usó Moisés, su boca. ¿Sí? Denme un segundo porque estoy cociendo frijoles y ya está así, y no quiero que se me vaya a explotar la ollita. Un segundo. Listo. Voy a... ok. Entonces vemos, ¿no? El Espíritu Santo equipó a Moisés, o equipa a David, ¿verdad? Empieza a enseñar al pueblo de Israel, por ejemplo, no sabía guerrear, no eran guerreros, bueno, tuvieron que aprender a guerrear y a pelear. Entonces, yo sé que ninguno de nosotros se nos ocurriría entrar en guerra, no buscamos guerra, pero estamos en medio de una guerra, ¿sí? Y ahorita la guerra se ha ido desatando a unos niveles tremendos, ¿verdad? Hay una lucha espiritual. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está haciendo todo lo posible, ¿verdad?, por destruir las siguientes generaciones, por destruir matrimonios, por destruir a los cristianos. Está haciendo un trabajo impresionante, ¿verdad? Y la iglesia necesita despertar. No podemos decir, no, pues yo me voy a mi cueva y no me pasa nada. Dios mío, ese es el lugar que puede ser tu tumba, la cueva, donde puede ser el escondite por un tiempo, pero terminará siendo nuestra tumba. Nosotros tenemos que aprender y por eso el Espíritu Santo nos enseña, ¿no?, a pelear, cómo debemos pelear, nos da armas. También hay una escritura aquí, vemos en Efesios 6, del 10 al 18, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos míos, aquí Pablo está exhortando a esta iglesia. El libro de Efesios, yo se los recomiendo, léanlo, reléanlo, estudienlo, está impresionante. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Necesitamos mantenernos fortalecidos en el Señor, y cuando estamos débiles necesitamos correr hacia Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, aprender a depender de Él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que aprender, y el domingo no me va a tocar compartir, pero es uno de los temas que voy a tratar en la clase de discipulado, ¿no? Cómo David se fortalecía, cómo David, un gran guerrero, pero que también fue grandemente perseguido, ¿verdad? Cómo aprendió a fortalecerse, y en estos tiempos es muy importante que cuidemos nuestra salud espiritual, nuestra salud física, ¿sí? Que el enemigo no nos desgaste. A veces es un desgaste emocional, es un desgaste físico, es un desgaste espiritual. Entonces necesitamos cuidar nuestro espíritu, que esté fuerte, que esté fuerte. Y ustedes se han dado cuenta, cuando pasan los años, el cuerpo físico se debilita, pero si caminamos con el Señor, nuestro espíritu se vuelve más fuerte, ¿sí? Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, fortalézcase en el Señor.
fortalezcanse en el poder de su fuerza. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Él ya habla de una armadura que le fue revelado, ¿sí? No es una armadura física, es una armadura espiritual y es el Espíritu Santo el que nos da esta armadura. Y esta armadura es para que podamos estar firmes contra las acechanzas, contra los ataques del enemigo. El ataque puede venir de muchas maneras. Puede venir con engaño, puede venir con levantar el ego, puede venir a través de heridas, puede venir a través de enfermedades, puede venir a través de pleitos o contiendas, puede venir a través de malos entendidos. Hay muchas maneras como el enemigo viene y ataca. Entonces dice que vistámonos, es necesario que nosotros estemos conscientes que estamos en una lucha y que necesitamos estar siempre, siempre vestidos, estar conscientes de que tenemos una armadura espiritual que Dios nos ha entregado, que nos va a servir para poder hacer frente, ¿sí?, a estos ataques del enemigo. Y luego dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es la lucha contra mi vecino, no es la lucha contra las personas que están cerca o las que vemos que nos están dañando. Veamos más allá, ¿sí? Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínate cuando Jesús muere y va al sepulcro, se lo sepultan, va al Seol, está 3 días, Satanás dice, ya vencimos, ya la hicimos, ya nos deshicimos de él, ya murió en la cruz. Imagínate cuál sería la supereminente grandeza del poder de Dios que tuvo que actuar para liberar a Jesús, para sacarlo, ¿verdad? Porque no había pecado, porque era justo, ¿verdad? Y resucita. Pero imagínate cuánta resistencia pudo haber habido en ese momento de todos los principados, todas las potestades, los gobernadores de las tinieblas, no solamente de ese siglo, sino de todos los siglos. ¿Sí? Todos estos demonios, ¿no?, tratando de impedir que se levantara el Hijo de Dios. Entonces nosotros no tenemos luchas, ¿verdad?, contra sangre y carne, sino contra demonios, contra seres espirituales, ¿sí? Sé que son seres de maldad, huestes, dice aquí le menciona huestes espiritual de maldad que están en las regiones celestiales. Pero, ¿sabes qué? Por eso es importante que comprendamos, ¿no?, que nos revele el Espíritu, porque está ahí. Pero si no es revelado a nuestro espíritu, se vuelve letra y queremos en la mente quererlo ajustar, querer comprender, quererlo vivir. No se puede. Tiene que venir del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y viene como una iluminación, como nos abre el entendimiento y lo que no podíamos ver, lo podemos comprender. Por eso Pablo oraba que Dios diera el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Entonces, esta armadura, ¿sí?, es una armadura completa que Dios nos da y Dios no quiere que peleemos nada más a ciegas. Dice que Jesús nos lleva a pelear desde los lugares celestiales, por encima. Si somos el cuerpo de Cristo y dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, aquí es muy importante, por eso ese alineamiento. ¿Sí? Están injertados en el cuerpo de Cristo, donde Dios nos ha puesto, tener una conciencia de cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra identidad, cuáles son las armas que tenemos, cuáles son los recursos que Dios nos da y tomar nuestra posición. La iglesia es lo que carece. Es lo que carece, y nos ha costado trabajo, o sea como que todo lo natural o lo que aprendimos o lo que conocemos nos estanca y nos devuelve. Pero el Espíritu Santo nos necesita desatar. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. La iglesia tiene un trabajo y es parte de lo que vamos a estar viendo próximamente. ¿Cuál es el mandato original de la iglesia, ¿no? ¿Desde dónde debe operar? ¿Sí? ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo Dios edifica la iglesia? Porque si estamos mal desde las bases, desde los cimientos, ¿verdad?, pues seguiremos trabajando y actividades, todo eso,
pero no vamos a afectar para nada el reino de las tinieblas. Y creo que Dios quiere levantar estos tiempos, ¿verdad? Despertando, por eso nos habla de una generación emergente, porque es un tiempo de que se levanten los hijos del reino para que la iglesia manifieste el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Bueno, sigue aquí, dice, por lo tanto, se tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Bueno, todos hemos pasado días malos, todos. Y la manera como hemos enfrentado el día o en esas situaciones depende qué tan fortalecidos espirituales estamos, cómo estamos posicionados, cómo estamos emocionalmente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que guardar el corazón, ¿sí? Guardar nuestra fe, guardar nuestros pensamientos, porque vamos a reaccionar de acuerdo a nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces sabemos que la lucha espiritual es aquí. Entonces, aquí por eso nos da un yelmo de salvación, ¿no? ¿Para qué? Para cubrir nuestros pensamientos. Pensamientos tóxicos, pensamientos de temor, pensamientos de esta angustia, nos desgastan, ya ni siquiera necesitamos pelear, ya estamos desgastados nada más con los pensamientos, la lucha interna. Entonces, por eso dice que tomemos toda la armadura y estemos firmes, firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes en nuestra posición, firmes en el Señor, ¿sí? Eso es estar firmes, firmes en la palabra, ¿sí? Anclados en la palabra, firmes en la esperanza, aunque estemos en medio de la lucha, firmes en la confianza, ¿sí? Para que podamos resistir esas embestidas y podamos nosotros vencer. Entonces, estad firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con el apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos ceñirnos, como a fajarnos bien los lomos, ¿no? Con el apresto de la verdad, ¿sí? Del Evangelio, el Evangelio de la paz, dice, okay, estar firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, dice, vestidos con la coraza de justicia, aquí nos protege completamente, ¿sí? Esa coraza de justicia protege nuestro corazón y no es nuestra justicia, no son nuestras obras de justicia, es la justicia de Jesucristo, es la justicia de Él. Somos justos por Él. Por eso es bien importante cuál es la obra de Cristo, qué conquistó Cristo. ¿Qué es lo que le está entregando a la iglesia? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Desde dónde está operando Cristo? Decimos somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo está reinando, Cristo está gobernando, Cristo tiene todo poder, toda autoridad, todo señorío, y la iglesia vive muy desfasada, viviendo así como pues Cristo caminando y Cristo nada más, sí, pero Cristo está reinando y que Cristo necesita un cuerpo. Por eso urge, ¿verdad? Urge que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque esto nos alinea, porque esto nos equipa, porque esto nos posiciona, porque esto nos libera, porque esto nos fortalece, esto nos va transformando, ¿sí? Y entonces va siendo realidad las escrituras, porque ya no son escrituras que nada más conocemos, sino que verdaderamente estamos convencidos que quiénes somos, qué portamos, cuál es el llamado, cuál es el propósito. No andamos a ciegas, no andamos pues amén, hermano, y nada más, pero estamos siendo parte de un cuerpo, ¿sí? Y por eso te digo, ¿cuál es el propósito original de la iglesia? No es el propósito que el hombre le da. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia? ¿Cuál crees que sea? Entonces, hay mucho que falta de aprender y el Espíritu nos está enseñando. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, no solamente, ¿verdad?, para protección nuestra, sino firmes en el propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces, esa coraza de justicia, ¿verdad? Eso es parte de la obra de Cristo y nosotros es parte de nuestra armadura. ¿Ok? Luego dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Entonces, ok, perdón, aquí me equivoqué, se me fueron las letras, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso es lo que quería ver, ¿por qué no? Me confundí al leer, pero es la verdad.
O sea, la guerra espiritual es una guerra de verdad contra la mentira, luz contra tinieblas, ¿sí? Justicia contra injusticia. Ahorita la guerra ideológica que se está desatando es mentiras, mentiras globales, ¿sí? Engaños, que van cambiando la manera de pensar de la gente, van cambiando la cultura, van cambiando todo. Entonces, dice, cómo llegó el país a este punto? Por las mentiras. Satanás es el padre de mentiras. Entonces, necesitamos más que nunca estar ceñidos con la verdad. Hay otra escritura en Isaías, dice, ceñidos con la verdad, con la justicia. Entonces, la justicia, la verdad, el trono de Dios está cimentado en justicia y su rostro va siempre en pos de la verdad. La verdad es Jesucristo, es una persona. Empezaron a decir, no hay verdades absolutas. Y te empezaron a diluir la verdad, cambiarla con un poquito de mentira y un poquito de mentira, que se convirtió en una ideología, que se convirtieron en leyes, que se convirtió en una cultura, que se convirtió en educación y que transformó la sociedad en las naciones. Entonces necesitamos estar ceñidos con la verdad, estar en la justicia de Dios. Sí, su trono está en justicia y también dice, la armadura, sí, es parte, la justicia es una coraza nuestra, estamos protegidos. Cuando andamos en mentiras, cuando el creyente es mentiroso, cuando hace injusticia, está desprotegido. Puede decir en la mañana, traigo la armadura y me la quito en la noche para descansar, y en la mañana oro todos los días y ya digo, Señor, en el nombre de Jesús me pongo acá y me pongo allá y me pongo acá. Y ese es su ritual todos los días. Pero yo te pregunto si va a ser, esa armadura va a ser efectiva si camina en engaños, si es mentiroso, si anda transando, si está haciendo injusticias. O sea, no, la armadura no es algo que te pones y vives independiente de ella. Es Cristo. Cristo es nuestro escudo. Cuando Abraham le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Cuando nosotros caminamos con ese carácter, naturaleza de Cristo, caminamos en obediencia a Él, estamos protegidos por Él mismo. Si oímos su voz, si somos obedientes, estamos protegidos. Pero podremos, si yo traigo mi armadura y hasta tener cuadros de armadura y somos grandes guerreros. Ahorita yo veo todo el mundo es Débora y todo el mundo son los guerreros y cogen las imágenes de las películas y las ponen como gran guerrera, pero a veces yo veo unas guerreras o guerreros bien batallosos, falta de carácter, falta de congruencia en su vida cristiana. Entonces, dice, pues, es una ilusión, donde el enemigo sí dice, sí, síguetela creyendo, que al cabo no importa cuánto grites, cuando hagas, de al cabo no me afectas en nada, al contrario, así te la crees que estás ganando, pero realmente estás siendo atrapado en una ilusión, ¿sí? Nada más humana. Pero Dios quiere que estemos firmes en quién es Cristo. La armadura es Cristo. Sin Cristo no tenemos protección. En Cristo estamos guardados. En Cristo estamos protegidos. En Cristo estamos fortalecidos. En Cristo reinamos. En Cristo nos movemos. Entonces, si yo no conozco quién es Cristo, cuál es su obra y no conozco mi posición, no estoy armado, literalmente. No tengo autoridad y no sé a quién represento. Me representaré a mí, representaré una institución, representaré mi programa, representaré mi casa, pero no, Jesús va a decir, pues no me representaste. ¿Te acuerdas la escritura cuando dice, pues en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre liberamos, en tu nombre echamos fuera demonios? Y dice, apártense de mí, yo no los conozco. Entonces, qué importante es que estemos en Cristo. Por eso vamos a entrar a conocer la obra completa de Cristo, vamos a entrar a conocer cuál es el propósito de la iglesia, cuál es su mandato, quiénes somos, porque eso va a desatar mucho la vida de cada uno de nosotros, nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Prepara tu corazón para seguir avanzando. Otra cosa dice, sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe.
con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo. O sea, constantemente vienen dardos, vienen tentaciones, ¿verdad? Vienen ataques de parte del enemigo. Necesitamos un escudo de la fe, crecer en la fe. Una fe agresiva, una fe sólida, una fe firme. La fe se establece en conocer quién es Cristo, en conocer, Él es el objeto, Él es el autor de la fe. ¿Sí? Entonces, ese escudo es completo, debe estar aceitado, debe estar en buena forma. Me llamó mucho la atención el libro de Rick Joyner, donde habla de la búsqueda final, ¿no? Cuando ve desde el monte, veía una multitud de creyentes, venían echando puro party, pura fiesta, y él veía al adversario viniendo contra de ellos, el ataque de las hordas del infierno, y le dice, vienen, nos van a atacar, esta es una guerra. ¡Ay, no, cuál guerra! Muy bendición, gloria a Dios, estamos muy contentos. Y les trataba de advertir, pero entre más les advertían, más se enojaban contra él. Entonces él no podía ni siquiera advertirles. Y cuando se da cuenta, pues no llevaban la armadura. Y cuando ve el ejército, tiene visión de un ejército y la primera parte del ejército estaba bien armado, tenía una identidad, era ordenado, un ejército que avanzaba, un ejército que vencía al enemigo, un ejército que edificaba, ¿sí? Un ejército donde de veras era su vestimenta, sus estandartes, cada quien sabía dónde, a qué pertenecía, cuál era tu tribu. Pero después de un batallón lejos venía otra parte, ya bien desorganizaditos, ¿verdad? Ya sin tanta la vestimenta, y ahí como iba como pudieron, ¿verdad? Los uniformes descoloridos, pero cuando se da cuenta, uno caminaba para acá y luego se iba para allá y luego no encontraba su lugar, no sabía su identidad. Es muy importante la identidad, o sea, también, ¿sí? Entonces estaban peleando puestos, estaban peleando reconocimientos, y cuando ve, pues no traían armas, nomás los capitanes llevaban unas armas, pero de juguete, no traían ni siquiera armas completas, las banderas, los estandartes todos coloridos, rotos. Entonces, a veces en lo espiritual así está. Y luego veía otra multitud muy lejos, veía multitud y estamos hablando de esta iglesia, como Dios se la presenta. Y venían esos sin armadura, sin nada, cada quien para un lado y para otro. No avanzaban porque de repente caminaban para acá y lo chocaban con el otro y regresaban. O sea, no avanzaban, era una torba de terregal que tenían ahí. Y cuando llegaban, destruían todo en lugar de edificar. Terminaban dañando lo que los otros habían edificado. Entonces Dios quiere preparar a su ejército. Dice que en ese momento cuando vio eso se sintió indignación y sintió hasta el coraje que el Espíritu Santo dice, ¿por qué no los quitas? ¿Por qué lo destruyes? Dice, porque la gran mayoría de mi ejército está como el tercer grupo. Dice, pero hay un tiempo de prepararlos, hay un tiempo de descanso, de campamento, para ahí pasarlos de un grupo a otro y dos avanzando, y dos ayudando a crecer, a desarrollarse. Entonces Dios nos dijo, preparen a mi ejército. Dios nos dijo, preparen mi ejército, y hemos ido aprendiendo, no porque lo sepamos todo, ¿verdad? Pero por necesidad, como adoradores, hemos tenido que aprender a guerrear. Y no con armas naturales, porque fuerza no tenemos física, pero con armas de luz, armas espirituales, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un escudo de fe, ¿sí? No un pin que digas, tengo fe, no, un escudo de fe. No una espadita que parezca palillo de dientes, no, una espada, ¿sí? ¿Cómo crece la espada? ¿Cómo crece la fe? En la medida que nos metemos en la palabra, en la medida que la palabra está siendo revelada, en la medida que conocemos al Señor y confiamos en Él, esos escudos crecen. No es de que me lo pongo y me lo quito. Crecen por revelación, crecen por el uso, por el estar también usando la espada. Cuando se acuerdan cuando David quiere enfrentar a Goliat y le pasan una espada, un escudo, que no era el de él. Tú tienes tu propia armadura. El rey le pasó su armadura. Dice David, no me queda, es muy grande. No es para mí, y tampoco yo he practicado ese tipo de armas. Yo lo único que he practicado es con la onda, ¿sí? Con eso he practicado.
entonces tu escudo, tu espada o tu habilidad o mi habilidad va a crecer en la medida que la ejercitemos y la desarrollemos. Nada más. Y cada quien, ¿verdad? Va a tener, sí, pero es importante por eso tomar estos estudios, porque nos equipa, nos abre el panorama, nos da mayor entendimiento, estamos mejor preparados, ¿no? Porque las luchas van a estar ahí, pero la medida que aprendes, ¿verdad? Que aprendemos cada uno a confiar en el Señor, la justicia de Él, estamos fortalecidos en Él, pues no nos agarran tan mal parados. Y buscándolo a Él, nos dará la estrategia cómo pelear. Como te dice, cada batalla se pelea diferente, ¿sí? Y tenemos que consultarle cómo hacerlo, cuál es la palabra, cuál es la estrategia, con quién peleó esta batalla. Porque a veces queremos todos y eso vuelve un fuego cruzado. ¿Se acuerdan cuando iban a ir a pelear contra Madián y que eran que 30,000? Y luego dice el Señor, no, no, que se vayan los temerosos, los que tienen miedo. ¡Bum! No podían ir a la guerra. Y luego después tuvo una prueba cómo bebían el agua. Quería gente que estuviera atenta, que estuviera enfocada, porque los demás nomás iban a ser borlote, iban a estar ahí, que a lo mejor hubiese sido un fuego cruzado, porque no están enfocados. Se te hubiera terminado peleando unos con otros. Entonces, no todas las batallas las podemos pelear con toda la gente. No todas las batallas se pelean de igual manera, ¿ok? Bueno, tomar el escudo de la fe, porque puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Dice, tomar el yelmo de la salvación. Este es el yelmo, ¿sí? Que somos salvos, que conocer, proteger nuestra mente. Un balazo, un trancazo en la cabeza, una caída sin protección, pues puede ocasionar hasta la muerte, puede ocasionar una parálisis del cuerpo. Entonces, ese yelmo es muy importante, ¿no? Cuida tus pensamientos, transforma tu manera de pensar con la verdad. Eso nos ayuda, ¿verdad?, a estar ceñidos nuestros lomos, a estar bien, la armadura esté bien afirmada. El escudo, cada parte es muy importante. Por eso dice, tomen toda la armadura de Dios. ¿Sí? Dice el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No, todas estas, sabemos que todo lo que mencionamos son defensivos, son de protección, son de defensa, son lo que Dios nos da. Pero la única arma que tenemos para atacar al enemigo es la espada. La espada tiene que estar bien afilada. La espada tenemos que saberla manejar. La espada tenemos que tener el versículo o estar tan sensibles al Señor que en un momento dado sabemos qué decretar o cómo poder pelear, pero la espada es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a poder una persona decir, no, yo traigo esto, pero no se mete a la palabra, no estudia la palabra, no conoce la palabra, no le gusta la palabra? Pues en el momento de un ataque del enemigo, pues ahí anda corriendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Buscan a fulanita ahora por mí, todo el mundo, denme una palabra. Pero es que necesitamos. Por eso fortalécete antes, ¿sí? Equípate antes. Generalmente el cristiano empieza cuando ya está en el hoyo, cuando ya fue atacado, cuando está en medio de la crisis, es cuando quiere ahora sí aprender. Y dice, Señor, es que no tiene ni dónde agarrarse, no tiene ni de dónde abotonarse el asunto. ¿Por qué? Porque no le dio importancia. A veces, ay, qué flojera, es que no tengo tiempo. El enemigo va a decir, ahorita cuando lo agarre débil, ahorita le voy a poner un 4, ¿verdad? Y sabe cuándo atacar. Entonces, pero si estamos nosotros fortalecidos en el Señor, si estamos conscientes de quién es Él, de quiénes somos en Él, cuál es todo esto que hemos estado hablando, entonces para el enemigo le cuesta más trabajo. Le cuesta más trabajo y cuando ataca, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo correr al refugio de Dios. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Sabemos de dónde, no peleamos en nuestras fuerzas. ¿Sí? Es como el niño, que viene un perro ahí y corre con el papá. El niño no sabe cómo pelear, pero el papá lo toma y lo levanta.
Y el papá sabe cómo pelear y nadie se le acerca a otro niño que le quiera pegar, pues si corre el niño con el papá, claro que no le va a pegar. Entonces corremos al Padre, sabemos dónde, ¿verdad? Poder estar seguros, ¿sí? Dónde estar fortalecidos. Entonces, dice el yelmo, la espada, dice orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es importante el orar el Espíritu, es parte de lo que hemos muchas veces recomendado y exhortado, ¿sí? Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. Mantente orando, mantente, dice, el orar el Espíritu edifica nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu. Dios nos empieza a hablar. Luego dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, pues Dios no quiere que el enemigo gane ventaja, que nos agarre desprotegidos, ¿no? Nos prepara, nos advierte, Pablo está advirtiéndole a la iglesia, ¿verdad? Y a nosotros, entonces, seamos perseverantes. Y yo los felicito porque han perseverado en tomar todos estos temas, ¿verdad? Sé que a veces algunos están cansados, todo eso, pero gracias que has perseverado. Yo creo que Dios recompensa el esfuerzo que cada uno hacemos por querer crecer, por querer avanzar. Entonces, y también se ve los avances. Te ve los avances. No me imaginaba a veces en los terrenos donde me ha metido el Señor a guerrear y muchas veces ni sientes que estás guerreando porque ha sido la estrategia es el momento, la palabra, la alabanza, es la acción simplemente, ¿no? Que ni cuenta te das que estás a veces guerreando, pero nos ha llevado a montes, nos ha llevado a las fronteras, nos ha llevado a cosas bien tremendas, a lo que es oración gubernamental. Entonces, es muy padre cuando se empiezan a conectar, ¿sí? Diferentes guerreros o gente que está creciendo, ¿verdad? Que ha desarrollado su vida espiritual, ha desarrollado su fe, ha desarrollado su crecimiento y que ha aprendido a guerrear, que ha aprendido a adorar. Los mejores guerreros son adoradores. O sea, es la batalla más fuerte que se puede librar y más fácil de librarse es a través de la alabanza, a través de la alabanza profética. Es una guerra, la adoración, donde esta adoración intimida al enemigo. Entonces, es tremendo cuando vamos comprendiendo eso, ¿no? Entonces, muchas guerras ni siquiera las hemos sentido porque se han peleado en adoración, se han peleado de una manera donde el Espíritu Santo nos empieza a mover. Entonces, qué bendición, ¿no? Entonces dice que es muy importante, dice que nos mantengamos sobrios, alertas en todo momento. No andemos buscando chamucos, no te dice, ay, ahorita me van a atacar. No, no, no. Busca conocer a Dios, llénate de Él, llénate de su espíritu, equípate con la palabra. O sea, no es para que andes, ahorita voy a estar peleándome acá y voy a buscar chamuco, voy a chafar. Tú no tienes que estarlos buscando. Cuando tú estás fortalecido, ellos van a también a buscar, van a tratar de vencerte. Pero lo que mejor puedes hacer para prepararte para eso, es llenarte del Espíritu. Es equiparte. Jesús iba a empezar un ministerio. Y antes de empezar el ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto, 40 días. 40 días en las cuales pues tuvo comunión con el Padre, no estuvo haciendo ministerio, estuvo con la gente, estuvo con el Señor, con el Padre. Yo creo que viendo instrucciones, yo no sé qué el Padre le hablaba, con el Padre, el Hijo. Este es mi hijo amado, tengo complacencia. Y el Padre, el Espíritu Santo se lo lleva al desierto y están los tres. Y ahí es tentado. Ahí viene el demonio a tentarlo, ¿verdad? Pero cuando él regresa, no solamente viene la llenura del Espíritu, sino el poder del Espíritu. Entonces, no es buscando, a ver, voy a buscar todos los libros de Cerdos en la Sala y voy a buscar los libros de Rebecca Brown y voy a buscar esto porque tengo que saber los nombres de cada chamuco, tengo que saber cómo pelear y tengo que estar buscando todos los registros. No, no es así. Es buscar conocer a Dios porque cuando Jesús se presentó con el Gadareno, esa región que representaba 10 territorios,
estaba controlada por estos espíritus que estaban en una legión. Nadie lo podía detener. Jesús fue allá para liberar la región y lo único que tuvo que fue presentarse. Y los demonios, el demonio que estaba ahí se empezó a sentir mal y sabía que ya no tenía lugar ahí porque vino uno mayor que él y lo echó fuera. Entonces, el mayor está en nosotros. Es importante desarrollar nuestra estatura espiritual. Se trata de eso. No se trata de acordarse, se trata de estar en Cristo, de que Cristo en nosotros sea esa esperanza de gloria, sea esa roca, sea nuestro escudo, ¿sí? Y que lo representemos bien. A Pablo conocemos, Pablo fue a las regiones, habría regiones, y el chamuco luego lo quiso amedrentar, ¿verdad? Cuando liberó a una mujer, al liberar a esta chica poseída del espíritu de adivinación, se liberó toda la zona, pero hubo una conmoción porque el Pablo enfrentó el reino de las tinieblas, pero se abrió la puerta, no lo pudieron vencer. Entonces Pablo no tenía que andar buscando chamucos, los chamucos lo buscaban a él, ¿sí? Entonces, no está, lo importante aquí es cuánto de Cristo se ha formado en nuestras vidas, cuánto de Cristo, ¿sí? Porque a Cristo es el que le tiene miedo Satanás, a ti y a mí no nos tiene miedo, no nos tiene miedo, le tiene miedo a que cada uno desarrollemos el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo, que caminemos sujetos a la cabeza, que caminemos en unidad, que caminemos sabiendo cuál es nuestra autoridad. Ahí sí, por eso trata de que todos los creyentes, ¿verdad? Trata de que gran parte de los creyentes no tengan tiempo para reunirse, que estén cansados, que anden haciendo muchas actividades, pero que no crezcan, que le den vueltas, 20 vueltas, 7 vueltas a los cerros y van de para acá, pero que no crezcan, no afectan. Porque si fuera con la cantidad de creyentes que hay ahorita en todo el mundo, ya era para que con tanta luz, porque dice que somos la luz del mundo, con tanta luz de tantos creyentes, ya era para que las tinieblas hubiesen desaparecido. Pero no es así, no es así. Entonces es importante que tomemos nuestra posición en Cristo para que todo lo que es Cristo, todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo está haciendo, pueda manifestarse a través de nosotros. ¿Ok? Bueno, dice, es muy importante que aprendamos a mantener cerradas las puertas que le dan acceso al enemigo y nos mantengamos unidos a Dios, ¿sí? Unidos a Él, unidos a sus propósitos. Él es nuestro escudo y nuestra torre fuerte. Bueno, ya hablamos que nuestras armas de nuestra milicia, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero Dios nos da unas armas que son poderosas, son armas espirituales que son poderosas para destrucción de fortalezas. Las fortalezas se crean por medio de ideas, por medio de pensamientos, por medio de palabras, por medio de acciones, por medio de comportamientos, se crean fortalezas. Entonces Dios nos llama a desmantelar destruir esas fortalezas espirituales. Bueno, otro punto, y el Espíritu Santo prepara a la novia. ¡Wow! ¿Ok? Desde el Antiguo Testamento, vámonos aquí a Isaías 54, 1 al 8. Vamos a leer rapidito. Dice, regocíjate, estéril, la que no daba luz, eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas apocada. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor
Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Señor tuyo. Porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Señor habla de la iglesia. Dios nos redime para ser su esposa. Hay otra versión donde dice que en otra escritura que dice, te vi sucia, te vi en tus sangres, pero yo te vestí, yo te cubrí, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha trabajado en nosotros para que nosotros podamos entrar en una relación con Dios. Pero Dios nos mira más allá nos mira como hijos, nos mira como un ejército, nos mira como la novia, la esposa. Estamos desposadas con Jesucristo, ¿sí? Entonces Dios, así como Dios escogió a Jerusalén, sin importar que Jerusalén, la nación, estuviera, gracias, ahí está la escritura, Ezequiel 16, estuviera sucia en sus sangres, desnuda, y era menospreciada. Dios la vio con misericordia, ¿sí? Y la trajo hacia sí mismo. Entonces nosotros somos ese Israel espiritual y nosotros Dios lo que busca es que nosotros le rindamos nuestro corazón, que nuestro corazón lo ame, que tengamos esa relación con él, como una novia ama al novio. Yo recuerdo hace muchos años, cuando hace 23, 24 años, 25 años, ese yo no me siento como la novia de Cristo. Sí trabajo, sí hago muchas cosas, Señor, pero siento que mi amor por ti se enfría. A veces se vuelve cotidiano, estás en un ministerio, y aunque ahí está la gracia, y aunque ahí está la unción, pero Dios busca que lo que va a traer a Jesús de vuelta es la novia. Jesús viene por la novia, ¿sí? Va a regresar a llevarse su novia. Entonces es muy importante que nosotros estemos preparados. Dice que su novia lleva lino fino, está vestida de lino fino, tiene vestiduras de justicia. Entonces, no nada más, ¿verdad? Bendíceme, bendíceme, sino prepárate. Hay una escritura donde hablan, ¿verdad?, sobre de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, ¿no? Y creo que este es el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Nos representa que viene el novio, ¿verdad?, por las novias, y están estas vírgenes que están preparadas, ya están en el vestido, pero no traen aceite en sus lámparas. Se hace de noche, tarda mucho el novio en venir, se cansan, se quedan dormidas, ¿verdad? Y de repente oyen que viene el novio y ahora sí se preocupan. Ahora sí, ¿cómo le hacemos si ya se me apagó la lámpara? No tengo aceite. Entonces, las sensatas llevaban aceite extra, también se quedaban dormidas, también estaban vestidas, pero llevaban el aceite del Espíritu Santo. Estaban ese aceite que mantenía sus vidas iluminadas, porque iluminaba sus lámparas. El aceite que trae revelación. Entonces, cuando las otras insensatas van, ahora sí viene el novio, ahora sí me voy a preparar, ahora sí, ¿verdad? Viene el novio, ahora sí me voy a alistar porque me quedé dormida. La iglesia está dormida. La iglesia no está preparada. Y cualquier momento el novio viene, ¿verdad? Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar. La iglesia no nomás somos un puñadito de aquella, es la iglesia que desde el libro de los Hechos empezó a ser formada, se empezó a levantar. Es la iglesia que ha ido de todas las generaciones, todos los que murieron en Cristo, todos que recibieron en Cristo, ¿sí? Entonces Jesús viene y lo va a levantar, pero vienen las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero va a estar la novia, pero también van a estar los invitados. Tal vez muchos creyentes van a ser nada más invitados. ¿Por qué? Porque no se prepararon para ser la novia. Sí van a estar en las bodas, sí van a estar en el cielo,
Pero hay una diferencia en ser la novia, ser la esposa del Cordero, a ser un invitado. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo nos prepara, ¿sí? Para que seamos la novia que ama, que se une al Espíritu y que le va a decir, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia nos habla Apocalipsis, que viene un momento que el Espíritu y la novia se hacen uno. La novia, la preciosa, la amada. Imagínate cuántos tiempo ha de querer Jesús volver. Y se hacen uno y empiezan, ven Señor Jesús, ¿verdad? Y va a estar presentable porque ya va a estar limpia, no está descuidada su vestimenta, es una vestimenta espiritual, se quitó las viejas vestiduras, permitió que el Espíritu Santo trabajara, la limpiara, la sanara, la formara, la edificara, la preparara como un Esther. Esther, ¿verdad? Pues se llevada al palacio, pero se llevó un año en prepararle con ungüentos, con perfumes, con baños, con aceites. Bueno, el Espíritu Santo todo este tiempo ha estado trabajando en nosotros para formar a Cristo, también para prepararnos como esa novia que no anda coqueteando con el mundo, que no anda coqueteando y Jesús no viene por concubinas. El Salomón tuvo que 600 concubinas o 400 esposas o 12, fueron 1000 mujeres. Andaba coqueteando con una y con otra. Jesús nada más ama a la novia, a la desposada. Jesús está comprometida. Hay una escritura que me gusta muchísimo, está aquí en Oseas, la voy a leer, porque muchas veces cuando hemos ido a la guerra y hemos estado hablando de las naciones, esta es una palabra que el Señor pone en nuestra boca y dice, las naciones te tienen que desposar con el Señor, hacerse pacto como la novia, en fidelidad y en lealtad. Dice, dice, pero el Oseas número 2, número 14. Está hablando de la novia, está hablando igual, está hablando de Jerusalén, que ahorita la vimos como la ve, ¿no? Por un tiempo te deseché, pero te estoy atrayendo a mí. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán en sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo, una persona desposada, una persona comprometida. Cuando María está desposada con José, ¿verdad? Fue cuando apareció el ángel y quedó embarazada de Jesús. José la quiso desechar porque se dio cuenta que estaba embarazada, imagínate. En ese tiempo los apedreaban, los mataban a las mujeres por adulterio. Pero el ángel le habló a José y le dijo que María le hubiera sido fiel y que el hijo que venía era el hijo de Dios, era el Mesías. Entonces, ella estaba desposada. Ella no había coqueteado con ningún hombre, pero tenía un propósito y entonces José la toma por esposa. Entonces dice aquí, nos está diciendo, te desposaré conmigo, ¿sí? En fidelidad y conocerás a Jehová. La iglesia de Jesucristo está desposada con él. La iglesia de Jesucristo ama a Jesús. Es una adoradora. Se está preparando, está vistiéndose de lino, tiene el Espíritu Santo, tiene la lámpara, tiene revelación, tiene entendimiento, ¿sí? Y entonces dice,
Me desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré contigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, y al vino, el aceite, y responderán a Jezreel, y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y diré a Lo-ruhamah, y le diré a Lo-ruhamah, y tú serás mi pueblo, y el Dios dirá, tú serás mi Dios, ¿no? Dios mío. Entonces, es eso, es una relación. Nos habla de una relación que tiene Jesucristo con su iglesia, ¿sí? Un pacto de amor. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando, ¿sí? Está trabajando para que la iglesia esté preparada para la venida de Jesucristo, ¿verdad? Esté preparada para las bodas del Cordero. Ahí en tu manual puedes leer Mateo 25, del 1 al 13, donde hablan de estas vírgenes sensatas y las insensatas, ¿no? Pero es importante, el día y la hora que Jesús viene no sabemos, no sabemos. Cuando hay guerra espiritual, no sabemos tampoco. Por eso tenemos que ser sobrios, estar alertas, ¿no? Y estar preparados, porque es como vivir como si Él viniera hoy, porque dice que viene como ladrón en la noche también. Nadie sabe qué día vendrá, pero necesitamos mantener esa relación con Él. Es una relación personal. Cada uno hace ese compromiso con Él, ¿no? Como yo me rindo, no solamente como mi Señor, pero estoy desposada contigo, lo veo como mi amado, ¿no? Y entonces la relación se va a la relación, lo que tiene un novio con una novia, ¿ok? Ahí también vimos, pues, como en la escritura en Apocalipsis 22, 17, pues nos habla esta escritura y se va a cumplir. Y creo que ya está viniendo esa sintonía, ¿no? Y el espíritu y la esposa dicen, van a hablar lo mismo. Ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, ¿ok? Entonces, la novia no va a llegar por chiripazo, llega vestida, ya preparada, y ahorita el Espíritu Santo por eso está trabajando con la iglesia, está trabajando con nosotros para prepararnos, no solamente para irnos al cielo, sino para reinar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Bueno, este es el tema con que terminamos el capítulo 10 y pues ya como me extendí mucho para variarle, entonces nos queda nada más un capítulo que habla de la adoración. Yo creo que también ahí nos va a ir extendiendo y nos va preparando para lo que viene por delante. Yo agradezco mucho a todos ustedes su diligencia, el estar en estas clases, ¿verdad? Y tomar estas clases y su interés por crecer, por permitir al Espíritu Santo seguirlos desarrollando. Los felicito de veras. Muchos empiezan, pocos terminan, pero qué bueno que estamos aquí juntos, ¿no? Porque nos estamos edificando, eso nos edifica mutuamente y lo que Dios haga en tu vida va a enriquecer al cuerpo de Cristo, va a bendecir a otros, ¿no? Fuimos llamados para hacer bendición a las naciones de la tierra. Pues Padre, te doy gracias. Gracias por esta enseñanza, Señor, que hemos terminado sobre lo que tú haces, Espíritu Santo, como en la iglesia, como un cuerpo. Sabemos que hay mucho más, Señor, y que esto es como una base, Señor, porque lo que viene, Señor, va a extender nuestro territorio, va a extender nuestra capacidad, va a darnos mayor sabiduría, Señor. Gracias por estas clases donde el Espíritu Santo ha sido el centro y nos está enseñando a trabajar con Él, a ser guiados por Él, Señor. Señor, gracias por la paciencia que has tenido en mí, Señor. Gracias porque no somos los mismos, Señor. Señor, que la naturaleza de Cristo crezca en nosotros, Señor. Que podamos ver más allá de lo que hemos aprendido. Señor, que venga una revelación que está siendo desatada en estos tiempos
para que la iglesia que tú necesitas, la iglesia que termina, la iglesia de los tiempos finales, se pueda levantarse. Y hoy queremos ser parte de ello, Señor. No queremos ser solamente espectadores, queremos ser parte de todo lo que tú estás haciendo en la tierra, Padre. Lo pedimos en el nombre de precioso Jesús. Amén, amén. Pues gracias chicos, gracias y pues nos vemos el viernes para el Congreso. Estamos expectantes, ¿no?, de lo que viene y pues nos vamos a gozar muchísimo. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bye bye. Buenas noches, nos vemos el viernes. Claro que sí, Lupita.